Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro evento de los miércoles en el día de hoy con un tema de vanguardia. En AFP Popular nos sentimos sumamente complacidos de que ustedes continúen acompañándonos en esta cita que es ya tradición. Por lo que en nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y todo el equipo que nos apoya, les damos la más cordial bienvenida y deseamos que realmente, además de disfrutar esta entrega, también sea de provecho para todos ustedes. Hoy es un tema súper interesante, muy en boga. Las universidades lo están ofreciendo ya a nivel internacional como una especialización y AFP Popular lo trae como primicia. Digital Mindset, el inicio de una transformación digital, pero de impacto. Las tendencias nos están mostrando que si las organizaciones no se mueven hacia la digitalización, pues sencillamente podrán desaparecer. Nosotros, conscientes de esta realidad y deseando que nuestro público, nuestra audiencia, cuente con informaciones del más alto nivel y que les puedan ayudar en ese tránsito, pues contactamos a Caril Taveras Caputo de la firma Ideox para que nos ilustre y nos diga cómo nosotros podemos ir hacia esa transformación digital con la menor cantidad de escollos en el camino. ¿Y quién es Caril? Pues Caril es licenciada en Mercadeo con un máster estratégico cotitulado por la Universidad de España, EADA. Caril ha realizado cursos y programas intensivos en marketing y estrategia digital y tiene más de 25 años de experiencia en posiciones de alta dirección, en experiencia de diversos ramos, en el área de retail, en el área de consumo masivo, en el área de salud, en el área de belleza, telecomunicaciones, en el área de combustible, entre otros. Ha liderado múltiples empresas con proyectos transversales para la organización donde ha podido mostrar resultados de crecimiento positivos de doble dígito. Además, es una experta conferencista y profesora. Ha laborado impartiendo clases para diferentes universidades y en la actualidad dirige el programa de transformación digital que se lleva a cabo con la Universidad INTEC en alianza también con la firma Workgate Group española. Así que yo sé que ustedes van a aprovechar esta entrega del día de hoy a plenitud. Así que no les voy a hablar más yo, sino que voy a dejar que sea Caril quien inicie su ponencia del día de hoy y que ustedes al final puedan realizar las preguntas del lugar. Vayan anotando, la pueden escribir para que realmente tengamos unos buenos resultados. Caril, te dejo con tu audiencia. Muchísimas gracias, Adela. Buenas noches a todos. Espero que algunos de ustedes pues ya hayan estado con nosotros en alguna entrega. Ustedes saben que estos temas son de muchísima pasión para nosotros y como bien nos decía Adela, pues definitivamente de vanguardia. El mundo cambió, el mundo tiene retos nuevos, los emprendedores, los directivos, los empresarios, las escuelas de negocios, las universidades, todos están buscando en este momento cómo impactar
a sus audiencias, a sus stakeholders, a sus grupos de interés con temas como este. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. El cliente lleva muchos clics de ventaja, el cliente digital, el cliente de la era digital ha aprendido a valorar la tecnología y la demanda de las organizaciones que le prestan servicios. Así que bienvenidos a esta era digital, una era fascinante, una era de muchos retos, pero sobre todo una era que no espera por nadie. Así que esto es de urgencia capital, transformar nuestra mente a una mentalidad digital. Y dijimos hace un rato que el mundo cambió y ahora le agregamos cambió para siempre. Así que si alguno está esperando que las cosas vuelvan a como era antes, hace unos 10 años o más cerquita, en el mundo pre-COVID, la noticia que les tengo es que no vamos a volver atrás, que al contrario, esto va en un proceso acelerado mayor. Y ya ustedes saben que cuando hablamos del 2020, hablamos de un año que no olvidaremos jamás. Es como si estuviéramos hablando de hace 15 años. Pensamos en el 2020 como que pasó hace muchos años, pero realmente el 2020 fue un año muy cercano que nos trajo muchos aprendizajes. En el marco de nuestra conferencia de hoy hablaremos de lo que nos trajo desde la perspectiva digital. Fue un año que se marcó en la historia para siempre, creo que todos lo recordaremos para siempre. Es un año en el que se aceleraron muchísimos procesos de transformación digital en muchas organizaciones, incluso aquellas que no imaginaron que se iban a tener que digitalizar porque era un tema de subsistencia. O nos transformábamos o iniciábamos esa transformación o desaparecíamos. Pero sobre todo, fue un año donde muchos de nosotros de forma personal iniciamos o aceleramos nuestro propio proceso de digitalización. Y esto comienza aquí, mi gente, en la mente. Por eso hablamos de un digital mindset. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en el día de hoy? Pues miren, sencillo. Los que han estado estudiando todas las tendencias y mirando esos procesos acelerados de transformación han podido constatar que muchas de las organizaciones en el año 2021 tuvieron que acelerar procesos de transformación que los colocó en lo que era su propuesta para el plan 2025. Caril, ¿qué significa esto? Que aceleramos 5 años, que alamos 5 años en el tiempo. Y todos esos proyectos que teníamos en los planes de trabajo para transformación digital o para implementar una tecnología en el 2025, tuvimos que alarlo al 2021 y al 2022. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un rato. Se trataba de sobrevivir y muchas empresas no pudieron volver a abrir porque sencillamente no estuvieron adecuados a los tiempos que le estaban demandando. Así que el COVID fue un acelerador y un potenciador y esto no hará más que acelerarse, con lo cual es muy sabio entender cuál es el objetivo de todo este proceso y por lo que AFP Popular, a través de su propuesta de valor Yo Aprendo con AFP Popular, nos ha pedido abordar este tema. Muchos de ustedes también estuvieron hablando de esto en la versión anterior. Queremos hablar de estos temas y aquí está. ¿Por qué? Porque nos toca reinventarnos, nos toca pues quitarnos, digamos, esa ropa antigua y colocarnos esta realidad moderna para poder garantizar nuestra empleabilidad como individuos y garantizar la sostenibilidad de nuestras empresas. Así que nos preguntamos, ¿qué debemos esperar entonces de un tiempo tan acelerado de cambios? Pues miren, lo más importante es entender para poder convivir con esta realidad que hay dos grupos de personas en el mundo. El 20% de todos los que habitamos el planeta y que estamos en las organizaciones son personas que aman el cambio, que les gusta el cambio como una forma constante de vida. Son esas personas que dicen, el cambio es lo único constante y para mí el cambio siempre trae algo nuevo y yo estoy abierto a los cambios. Sin embargo, el otro 80% del cambio como un momento de sufrimiento, un momento de angustia, un momento de falta de certeza. Entonces, aunque quieran montarse, su cerebrito se frena y les dice no. Y a eso es que le llamamos resistencia al cambio. ¿Por qué estas estadísticas son tan importantes? Porque nos toca de manera individual entender en cuál de los dos grupos estamos nosotros. ¿Estamos en el 80 o estamos en el 20? Saberlo no significa nada.
saberlo solamente nos va a habilitar lo que necesitamos para montarnos si somos del 80%. Si somos del 20%, estamos muy bien porque somos esos que aprenden solos, que buscan las tendencias, que se autoeducan. El 80% hay que acompañarlos. Ojo, a los que están con nosotros en la audiencia y forman parte de los equipos de gestión del talento de las organizaciones. Hay que identificar a nuestros colaboradores con esa resistencia y no pensarlo como algo personal, sino como una estadística con la cual tenemos que trabajar. Adela nos decía hace un rato que las tendencias nos muestran que muchas de las organizaciones, de las empresas que conocemos, incluso en algunas que hemos trabajado, pueden o van a desaparecer en los próximos 5 años porque no han realizado el proceso de transformación cultural, atención, que comenzamos con la palabra cultura, y luego digital, y esto comienza con un individuo. ¿Por qué quisimos hablar de cultural primero? Porque es muy importante comprender que no hay una real transformación digital desde las herramientas. En las organizaciones, todo comienza por la cultura. El equipo humano que va a abrazar este proceso, que va a abrazar estas herramientas, necesita transformar su mente y esto se trabaja desde la cultura. Así que todos estos temas se conectan y es por eso que cuando hablamos de transformación digital desde IDEOX, hablamos de transformación cultural, estratégica y organizacional de la mano de digital. Anótenlo, las herramientas no traen la transformación digital. Las herramientas solo nos dan el poder evolutivo. ¿Y cómo vamos a aplicar una estrategia cliente céntrica que hoy pone la herramienta como la forma de habilitarla? El cliente quiere estar conectado, quiere ser servido 24/7, adopta tendencias, va adelante, nos dice, pero que en esta otra empresa a mí me trabajan así, que me dan este tipo de servicio, ¿y por qué tú no me puedes responder en 24/7? O sea, todo el tiempo, tengo que esperar 8 horas para la respuesta, porque ya se adecuó, ya venía adoptando todas esas conductas, pero el COVID nos aceleró porque 24 meses en la situación en la que nos encontrábamos nos puso bastante creativos. Entonces, todo este proceso de transformación comienza con la mente de un individuo. ¡Ah! Caril, qué responsabilidad tú nos estás trasladando en la noche de hoy. O sea, que significa que si no comienzo yo, el asunto no funciona. Es así, pero no hay que temer. Lo más importante es entender que necesitamos estar abiertos a las tendencias, entenderlas y sobre todas las cosas, saber en qué momento debemos hacer girar el timón. Me encantan las analogías porque yo creo que ayuda a entender muy fácilmente cualquier concepto. Entonces, vámonos a una analogía. ¿Recuerdan esta imagen? Voy a mirar el chat para ver si alguien levanta un dedito, si me dice que lo recuerdan. Yo siempre estoy mirando los chats para saber si la audiencia está conectada. ¿Alguien recuerda esta imagen? Audiencia, ¿alguien recuerda la imagen? Sí, 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 deditos arriba. Muy bien. Italia, Roberto. Bien, bien. ¿Alguien recuerda el nombre de este barco? Titanic. Bueno, José, me fuiste un par de años atrás, pero anda cerca. El Costa Concordia. Llegamos ahí. Perfecto. El Costa Concordia. Este barco, dicen las malas lenguas, que el capitán tenía una novia en la costa italiana. Y resulta que parece que él le había dicho, mi amor, tú sabes, yo paso por ahí esta tarde, sal, que yo te voy a hacer un saludo, desde el barco y todo el mundo va a saber que eso es así. Parece que lo había hecho antes y que él tenía el control del barco. Pero resulta que había un arrecife muy grande y chocó, encalló y se hundió. Fue a juicio, porque evidentemente aquí hubo pérdidas humanas y pérdidas económicas importantes. Por Dios santo, se hundió un crucero. Y en el juicio le hicieron una pregunta al capitán del barco. Recuerden que el capitán es la máxima autoridad. Así lo dice Fausto Betances. El barco pasó muy cerca de la costa. Pues así fue Fausto. Qué bueno verte en la audiencia. Entonces,
Resulta que su respuesta, cuando le dijeron, pero venga acá, y usted no vio ese arrecife, porque los barcos modernos tienen muchísimos equipos que permiten detectar cualquier cosa, hasta un pez, un Nemo que pase por el frente, el barco lo detecta. Y él dijo, claro que yo lo detecté. Y yo vi la señal, pero mi equipo no giró a tiempo. Gente, ¿qué significa esto? Que no vale con saber que hay tendencias, que no vale con saber que tenemos que girar. Hay que girar a tiempo. Y de eso se trata todo este conversatorio de la noche de hoy. Entender dónde estamos, qué está pasando en nuestro entorno y qué necesitamos hacer a título personal, porque la responsabilidad es individual. Por eso repito, nos toca de manera personal reinventarnos y cada uno habrá de hacer su propio proceso de diagnóstico. Al final le vamos a hablar de una herramienta que pueden conocer y utilizar. Entonces, Karim, si todo esto comienza con la mente de un individuo y se trata de convertirnos en mentes más digitales o como su nombre en anglosajón, un digital mindset, ¿me vas a explicar finalmente de qué estamos hablando? Pues miren, un digital mindset es el poder de reinventarse, de adaptarse que tiene cada individuo en la era digital. Es individual. Mi empresa me puede mandar a muchos cursos, capacitaciones, talleres, pero está en la mente de cada uno de nosotros. Esa mentalidad digital, entonces, lleva consigo un set de habilidades, un set de capacidades que nos toca desarrollar de forma personal para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como individuos, como equipo, como organización, como sociedad, como un país en la era digital. Les presento a Bill Fisher. Me gusta citarlo porque él es un entendido de la materia. Bill Fisher es nada más y nada menos que el codirector del programa de innovación estratégica de la Escuela de Negocios IMD de Suiza, que tiene una alianza con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es súper famoso para tecnología. Y él, pues, habla mucho de estos temas de transformación digital y de digital mindset. Me gustaría citarlo textualmente. Hace poco, él estuvo hablando sobre el tema y digo esta frase: una persona que tiene activo el digital mindset va a poseer la capacidad de explorar todo lo que la era digital nos brinda y va a crear valor a través de esto para impulsar el mundo hacia lo que sigue. Porque esto no se detiene, gente. Entonces estamos en este escalón y vamos al siguiente y vamos al siguiente. Así que lo primero es digitalizar la mente y ya luego vamos a comenzar a comprender cuál es el próximo. Digitalizar la mente es poder entender las múltiples posibilidades de la era digital y sobre todo entender que cualquier cosa, escuchen por favor y escriban, cualquier cosa que se nos presente es susceptible de ser mejorado a través de la digitalización. Entonces eso de que eso no se puede hacer así, que eso siempre se ha hecho de otra forma, que eso siempre funcionó, que no, que mira, vamos a escanear el documento y vamos a subirlo a la nube, no funciona de esa manera. Entonces la mente tiene que adecuarse para comenzar a ver posibilidades. Eso no significa que debemos ser expertos, tecnólogos en todo, porque para eso hay perfiles, pero sí ser parte de un equipo donde no se le ponga resistencia a las ideas de transformación que traen los que ya han venido haciendo este proceso de digital mindset. Una pregunta que siempre me hacen, pero Caril, entonces los jóvenes, los millennials, sí, ellos vienen, y digo ellos porque yo no soy de esa generación, yo me quiero parecer a los millennials porque creo que tienen muchas cosas buenas, a pesar de que los pobres millennials me lo tienen satanizado en muchos ambientes, pero bueno, los millennials traen muchas cosas buenas a las organizaciones. Una de ellas es esta, es la mentalidad digital. Nacieron en la era digital. Ahora bien, donde está la verdadera riqueza del equipo está en la experiencia que traen las generaciones anteriores, una generación X que tuvo que convivir, por ejemplo, con una crisis del 2008, cuando los millennials eran bebés, chiquititos, toditos, jugando con sus legos, y tuvieron que sacar adelante modelos empresariales en medio de crisis. Entonces ahí tenemos la sapiencia, la sabiduría, la madurez
de un X, que son los papás, somos los papás de los millennials, o de una generación anterior, los baby boomers, y la generación millennial. Entonces, importante entender que todo comienza con la apertura. Así que esa mentoría cruzada que se pueden dar estas dos generaciones que ya conviven dentro de las organizaciones traerá esta riqueza para crear valor en la organización, para impulsar el mundo hacia adelante. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de nuestro departamento, nuestra empresa, nuestro sector, nuestro país y el mundo. Entonces somos parte de eso. Este es nuestro reto individual. A eso estamos siendo llamados cuando nos hablan de transformar nuestra mente. Pero para eso hay que entender la era de la información. Esto es una conferencia en sí misma, pero no podíamos dejar de mencionar que la era de la información está sustentada en 9 pilares. Entonces, importante. Era de la información, era digital, industria 4.0. Estamos hablando del mismo momento en el tiempo, el que estamos viviendo ahora. La industria 4.0 nace oficialmente en el 2010, ya estamos hablando de la 5.0, pero la era de la información viene ya de los 70 tomando forma, así que ya viene muy producida. Lo que nos dice la era de la industria 4.0 es justamente lo que está pasando en el mundo, qué cambio tecnológico ha traído que ya se le permite cambiar de la era 3.0 a la 4.0. Pues bueno, aquí lo vamos a ver. Son estos pilares que sustentan la era de la industria 4.0, la era digital o la era de la información. El Big Data y el Analytics, fundamental, sin lo que no podemos tomar decisiones en tiempo real, y el cliente 4.0 también, muy digital, se nos va muy rápido. Robots autónomos están en todos lados. Aquí tenemos un robot autónomo, Hey Siri, se abre y se activa y hace cosas por nosotros. En las organizaciones, inteligencia artificial bien trabaja como robot autónomo. Simulación, que es otro proceso mucho más particular de la era digital, la integración horizontal y vertical de sistemas, que no es más que cómo integrar una organización completa, todos sus flujos de procesos a través de la tecnología, del Internet de las cosas para niveles industriales, que es el que viene en la siguiente, el número 5, ciberseguridad, sin lo cual no podemos caminar en la era digital porque estamos manejando la mayor cantidad de datos importantes, sensibles, sensitivos y personales de la historia. Así que muy importante, y quiero que sepan que desde la pandemia hasta acá ha habido un incremento de ciberataques de más de 2.600%. Creo que todo lo que estamos aquí, en algún momento nos han hackeado una tarjeta de crédito. Por eso es tan importante que nuestros sistemas, tanto en el sistema financiero como en los sistemas de las empresas que no tienen que ver con el sector, incrementen todos los procesos de ciberseguridad y herramientas en ese sentido. Pilar de la era digital. La nube, sin la cual es imposible ya trabajar. Esa época donde aquí se me cae la cédula, aunque ya Adela dijo que yo tengo más de 25 años de experiencia, pero esa época en la que nosotros teníamos que poner un disquete en la computadora para que leyera algo o guardara algo o actualizara un sistema, eso ya no existe, todo está en la nube, con lo cual la nube es vital. Fabricación aditiva, que no es más que utilizar la computadora para crear capas, y con estas capas cuando le damos a imprimir en un printer 3D, pues sale un artículo, sale una mano robótica, sale un yeso, sale un explosivo para la guerra, también es era digital y realidad aumentada, sin la cual no podría haber metaverso, pero ese es el tema de otra clase. Así que, ¿qué vemos? Que una cosa le da pie a la otra, así que ya estamos listos para el mundo del metaverso. Con lo cual, si no entramos con la mente a la era digital, nos estamos perdiendo de todos estos pasos y nos vamos a perder de lo que viene, que todavía es mucho más agresivo que lo que ya conocemos. Es por eso que desarrollar una mentalidad digital nos va a potenciar como entes de disrupción y sobre todo de transformación, comenzando con nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles habilidades son necesarias para tener un digital mindset? Número 1, tenemos que pensar que el mundo online y offline, en línea y fuera de línea, es uno solo.
porque el digital mindset lo que busca de forma constante es generar una experiencia integral de ambos mundos para que se fusionen en uno solo. Y las grandes marcas son expertas en eso. Tenemos como número 2 la globalización y el pensamiento global. Ok, explícame eso mejor, Karim. Sencillamente, es pensar de manera global porque estamos en un mundo donde ya se compite con cualquier empresa que está en cualquier parte del mundo. Cualquiera de nosotros le compró a una compañía durante la pandemia que no sabíamos ni siquiera que existía y mucho menos que estaba en Tangamandapio. Ahí otra vez se me cae la cédula. ¿Por qué? Porque hay que pensar global, pero actuar local. Entonces ahí es que venimos con esa palabra de glocal y hay que asegurarse que se adquiera como parte de las habilidades del digital mindset. No podemos vernos aislados ni podemos vernos solamente como competientes de empresas fuera de República Dominicana. Es local el asunto. La globalización ha eliminado cualquier frontera, por eso ya se piensa sin límites, pero se actúa de manera local. Número 3, empatía. Sí, Karil, estamos hablando de máquinas, entonces, ¿de qué empatía tú me hablas? Pues miren, existe un concepto que se llama Age to Age, H2H, que no es nada más que human to human, que es una tendencia hacia la humanización de todas estas interacciones en digital, porque los seres humanos somos muy exigentes y cada vez nos gusta que nos atiendan más de forma personal. Estamos hablando con un robot en Amazon, pero necesitamos que nos trate como si estuviera un humano del otro lado. Entonces es ahí donde la personalización de los datos, donde la automatización de los procesos genera esa capacidad de empatizar. No, las máquinas no son humanas, pero el trato a través de las máquinas se puede humanizar y a eso se le llama en el digital mindset la empatía. ¿Cómo se traduce eso? Cuando estamos pensando en procesos digitales o en mejorar un proceso gracias a la digitalización, no podemos dejar el humano fuera del diseño del proceso, porque el cliente es el centro de todo esto y hay que asegurar que comprendemos cuáles son sus necesidades y prioridades y mejor aún, que la proyectamos en el futuro, porque esta es la nueva tendencia, la predictibilidad de la data para poder prescribir propuestas de valor a nuestros clientes. Número 4, la capacidad de adaptarse al cambio. Yo creo que eso está implícito. Si no nos adaptamos, morimos. Y lo decía Darwin hace muchos años. Las empresas por igual, esta era digital nos lo puso de manifiesto. Hay que ser capaces de identificar esas tendencias, hay que leerlas, hay que buscarlas, hay que analizarlas, hay que suscribirse a páginas que te puedan mantener actualizado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Porque tenemos que entender dónde estamos nosotros como individuos, dónde está nuestra organización y dónde está el mundo en el cual nosotros estamos conviviendo. Porque el cambio va a ser y será continuo, con lo cual el aprendizaje deberá ser continuo. Hay que estar en constante reinvención. 5 áreas para trabajar de manera particular. Número 1, ese alto nivel de alfabetismo digital. Atención, hemos introducido una palabra clave, alfabetismo digital. El que no está alfabetizado, ¿qué es? Voy a mirar el chat. Si yo no estoy alfabetizado, ¿qué soy? ¿Un qué? ¿O una qué? Estoy mirando el chat para saber exactamente, Jacqueline, un analfabeto, una analfabeta. Perfecto. Entonces, si no estoy alfabetizado, soy un analfabeta, con lo cual, si me están diciendo que tengo que desarrollar un alto nivel de alfabetismo digital, es que podemos ser considerados analfabetos digitales. Pero yo tengo 3 maestrías. ¿Cómo así? Pues sí, porque esta es una competencia transversal en las organizaciones. Transversal significa que va a lo largo y ancho de la organización, no importa el nivel organizacional. Hoy se requieren colaboradores con digital mindset, con mentalidad digital, así que toca alfabetizarse digitalmente y hay todo un mundo de herramientas para eso. Hay que saber crear,
hay que saber usar y hay que saber comunicar y proteger lo que dijimos hace un rato, los datos. Eso es básico en una mentalidad digital. No puedo sacar un producto súper chulo, súper responsive, que conecte muy bien y que genere una experiencia fabulosa con una puerta de salida donde los troyanos se entren y nos acaben con los datos. Mi mente y la mente del equipo tiene que asegurar que todo esto entra en nuestro escenario de comprensión. Cuestionar la rutina. Y no nos gusta no nos gustan que nos cuestionen. Nos gusta que nos dejen hacer la cosa un poco como ya estamos acostumbrados, pero si eso sí funciona así para que tú lo quieres cambiar, Caril, deja eso, pero lo hemos hecho hace 30 años y no pasa nada y todo funciona y aquí estamos. Hay que cuestionar la rutina. ¿Y si lo hacemos de esta manera? ¿Y qué pasaría si ahí comienza a evidenciarse esa mentalidad digital? Hay que tener una visión de largo plazo y sobre todo hay que bajar la rigidez emocional. Esto se conecta con lo que dijimos al principio, que el 80% de los colaboradores en las organizaciones le tiene terror a los cambios. Miren, todo proyecto de transformación es un proyecto de gestión del cambio. Así que atención, líderes organizacionales. Tenemos que asegurar que entendemos el momento del tiempo que están viviendo nuestros colaboradores en estos procesos de transformación cultural hacia la transformación digital, porque hay que ayudarlos a caminar el sendero, con lo cual tengo que haberlo caminado yo primero y tengo que haberme preparado para sustentarlo, porque los cambios generan rechazo, no porque quieran, sino porque el cerebro es inteligente y dice, eso me genera terror, lo rechazo, no lo quiero, vuelvo a lo conocido. Entonces, cuando hablamos de bajar la rigidez emocional, estamos hablando de gestionar nuestras propias emociones y la de nuestros colaboradores. Así que, si se fijan, esto tiene menos que ver con herramientas que con psicología. Todo esto se conecta. Y por último, forzarnos a convertirnos en los early adopters, los adoptadores tempranos tecnológicos, para que el cambio siempre lo podamos ver como una oportunidad. Pero espérate, es que ya yo dominaba la versión número 5 de esta aplicación, ahora me cambiaron la versión y me han cambiado un montón de cosas y eso yo no lo entiendo. Los early adopters son los que van adelante y los que dicen, no, pero espérate, que esto se puede hacer mejor y mandan reviews a las empresas para que hagan cambios. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos miembros de equipo donde estoy yo, cuál quiero ser, para desarrollar ese camino hacia la mentalidad digital? Y miren, aquí hay una especie de índice del ADN digital de los colaboradores y podemos ser alguno de ellos, estar entre uno y otro, o no ser ninguno, o no conocer a nadie. Pero a grandes rasgos se dividen, según los estudiosos de estos temas, en 4 grupos. Los que se llaman los ludistas, que son esos colaboradores que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, no entienden muy bien estos procesos y no tienen idea de lo que significa una competencia digital. Luego están los novatos. Bueno, estos ya tienen una adopción un poquito más incipiente de lo que las nuevas tecnologías nos traen a la organización. Y son como más abiertos a, bueno, sí, yo lo escuché, no estoy clara, pero me gustaría entenderlo. ¿Alguien me lo explica? Esos son los novatos. Pero luego tenemos los usuarios. Los usuarios son los colaboradores que tienen un nivel de manejo y de adopción de transformación digital suficiente para que se vea incorporada en su día a día laboral y mejora sus flujos de trabajo y sus procesos cotidianos gracias a la herramienta o a ese proceso que ha estado viviendo. Ejemplo, son esos colaboradores que en los primeros semanas o meses de la pandemia les decían a los compañeros o al jefe, pero espérense, que yo encontré una aplicación por la que nos podemos conectar y vamos a tener esa reunión de lo más chula, cuando todavía mucha gente no sabía que eso no existía. O espérense, que miren, yo encontré que en esta aplicación podemos llevar el track del proyecto sin tener que estar todos juntos en un salón. Ah, Monday. Entonces, son esos usuarios, son esos que ya se les considera que han adoptado la transformación digital y están en un proceso de mejora continua e impactan su entorno de manera inmediata. Luego tenemos los pioneros. Aquí está de creme de la creme del asunto del digital mindset. Son colaboradores que se consideran los early adopters, los que hablamos en el slide anterior,
son entusiastas de la transformación digital, de forma constante están buscando nuevas tecnologías, modelos de servicios, buscan que los procesos se digitalicen cada vez más y son los que andan retando todo el tiempo. Pero espérate que eso se puede hacer mejor. Muchas veces están alojados en los equipos de tecnología, pero no necesariamente son los compañeros del área de tecnología. Aquí tenemos gente de muchas de las áreas. Entonces, atención, empresas. Estos son los que nos van a ayudar a evangelizar al resto. Tenemos que asegurar que estamos identificando estas personas que ciertamente nos van a colaborar a digitalizar a toda la organización. Vale la pena que nosotros veamos algunos mitos y realidades, porque hay mucha gente que le tiene temor a todo este proceso porque piensan que las herramientas o los robots nos van a quitar el trabajo, que dentro de tantos años nadie va a trabajar en una oficina porque todo lo hacen los robots, que sencillamente vamos a perder nuestro empleo o que eso no lo vamos a entender nunca. Pues bueno, entre todas las cosas que pueden haber, algunos mitos y algunas realidades que quisiéramos presentarles, cuando veamos el signo de X es un mito. Primer mito, lo digital va a reemplazar a lo físico al 100%. No, la realidad es que es un ambos, es una comprensión de ambos, es lo que veíamos, de que el mundo online y el mundo offline se fusionan. Pues así mismo pasa. Esta es la realidad, es una integración de humanos y herramientas para potenciar todo lo que esté a nuestro alcance. Segundo mito, lo digital requiere una disrupción radical de la propuesta de valor del negocio. No, es que esto hay que tirarlo para abajo y comenzarlo de nuevo. En algunos casos sí, pero no. La realidad es que, por lo general, la digitalización o la transformación digital significa que luego de que hayamos identificado la estrategia cliente céntrica que mejor se adecúa a lo que nosotros estamos apostando como empresa, podamos traer herramientas para que se puedan atender esas necesidades que ya hemos identificado de nuestros clientes. O comenzar a levantar información que nos permita identificar nuevas necesidades. O mejor aún, ayudarle al cliente, como nos dice Amazon, Cari, las personas que compraron esta botella de agua también compraron este saborizador. Prescripción. Entonces, comenzamos a elevar la experiencia del cliente. Entonces, la realidad es que no hay que desbaratarlo todo, que hay que entender al cliente, hay que colocarlo en el centro, hay que crear una estrategia cliente céntrica y entonces traemos las herramientas para habilitarla. Tercer mito, lo digital es pura y simple tecnología. A esta altura del webinar ya saben que no es así porque lo he dicho varias veces. La realidad es que se trata de las personas. Las tecnologías solo habilitan. La persona está en el centro. Y cuando hablamos de estrategia cliente céntrica, nos referimos primero que todo al colaborador, porque ese es el cliente más importante de la organización, el que le va a dar vida a la estrategia posterior de cara al cliente externo. Así que todo este proceso de transformación digital se trata de personas, por eso hay que comenzar en la cultura. Y todo esto entonces, ¿a qué nos está invitando? Esta era nos está invitando a que nosotros podamos identificar cuáles son esas barreras que nos están impidiendo alcanzar el desarrollo individual de nuestra propia mentalidad digital y poder entonces trabajar de manera personal enérgicamente en derribarlas. ¿Cómo es esto? Pues nosotros necesitamos comprender cuáles son las competencias digitales, hay muchísimo material sobre competencias digitales, cómo puedo yo desarrollar de manera personal e individual, porque es una responsabilidad individual esas competencias en mi vida, cómo yo puedo generar ambientes colaborativos en mi entorno de trabajo, cómo yo puedo integrar en mi entorno familiar las herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, no para sustituir nuestra forma de comunicarnos, sino para mejorar la calidad de vida. Hace 5 años, nosotros hablábamos, 7 años ya, hablábamos de este tema, y yo recuerdo que yo siempre preguntaba en mis salas de clase, ¿cuántos de ustedes utilizaron Waze para llegar hasta aquí?
Y en ese momento, Waze no era una aplicación tan popular como lo es hoy. Y yo siempre les decía, los reto a que aquellos que no están utilizando una herramienta como esta para trasladarse en una ciudad que cada vez es más caótico su tránsito, lo hagan. Y luego con el tiempo dialogábamos y nos decían, ciertamente ha mejorado mi calidad de desplazamiento. Puedo llegar con más certeza del tiempo a los lugares. A eso nos referimos, cómo la herramienta puede mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, el reto es cómo yo entiendo cuáles son las barreras, las comienzo a trabajar hasta lograr derribarlas. Miren, hay un mundo muy fascinante después de que se derriba la barrera, porque al principio nosotros estamos completamente frenados, entendiendo que esto se trata de ser tecnólogos, de saber codificar, de ser creadores de plataformas. No tiene nada que ver con eso. Para eso hay expertos. Lo que nosotros tenemos que entender las tendencias, abrirnos a ellas y comenzar a identificar cómo estas pueden mejorar mi entorno laboral, mi entorno profesional, mi entorno familiar, mi entorno individual. Y de repente se genera una experiencia completamente digital en tu entorno y tú no te das cuenta, pero al final comienzas a utilizar las herramientas y a explorarlas de una manera diferente. Se nota inmediatamente en tu entorno familiar. Entonces, hablando de herramientas en tu entorno laboral, hablando de herramientas, siempre nos pregunta, pero entonces, ¿cómo yo sé qué tan lejos yo estoy de tener una mente completamente digital y demás? Pues miren, hay muchísimas herramientas. Yo les voy a hablar de esta específicamente porque la conozco. La conozco porque es una empresa con la que colaboramos. Esta prueba se llama Digital Readiness Test y normalmente la contratan empresas para saber el grado de digitalización de sus colaboradores cuando se van a abocar a un proceso de transformación digital, cuando están en él y han tenido ciertas resistencias. Y la prueba diagnóstica lo que ayuda es a determinar el nivel de desarrollo del digital mindset, de la mentalidad digital, de las personas de un entorno, para poder garantizar qué tan posibles éxitos vamos a tener en nuestro trabajo y en nuestro sector como organización. O sea, cuáles son los elementos que se miden para saber si vamos a triunfar en el entorno donde estamos insertados en una era digital que no espera por nadie. Esta prueba lo que hace es que identifica creencias que habitan en la mente de la gente. No, yo no entiendo eso. No, pero es que yo nací en la época análoga. No, pero es que eso es para los jovencitos millennials. No, pero es que a mí no me gusta ni siquiera andar en una tableta. Redes sociales. No, hombre, eso es mito, eso es cuento. No, es que yo soy muy privado. Nadie puede saber en mi vida y yo por eso no tengo redes sociales. Ay, el otro día le probé a una persona que me tenía ese discurso montado. Le dije, dame un minuto. Google. Googleé su nombre y salió todo su expediente laboral, todos los eventos en los que había estado. Era una persona ni siquiera mayor, era una persona de edad media, 50 y tantos años. Se sorprendió. Yo le decía, es que no estar en las redes sociales no significa que tú no estás en el mundo digital. Tú estás, solo que no lo estás gestionando porque no has entendido que tú tienes una ciudadanía digital y eso se conecta con todo lo que estamos hablando. Entonces, cuando esta prueba nos ayuda a identificar esas creencias, nos retrata y desde la propia organización nos comienzan a dar herramientas para nosotros comenzar a derribar esas barreras. ¿Se puede hacer de manera individual? Se puede hacer de manera individual. La riqueza del proceso grupal es todavía mucho mayor. Lo importante es que los individuos puedan determinar cuáles son de los que aparecen en su perfil los rasgos que influencian su propia realidad digital o su predisponibilidad a la digitalización de su mente. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Si yo sé que estoy predispuesto y que eso no lo voy a aceptar de manera natural, pues comienzo a trabajarlo con un poquito de ayuda. Entonces, ¿cuál es la clave para trabajar en todo esto? Va a ser más simple de lo que ustedes se imaginan. Cambiar nuestra mentalidad de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Una de nuestras compañeras conferenciantes en uno de los webinars anteriores, Camila Hasbun,
habla de este tema, mentalidad de crecimiento, y habla de la importancia que es entender que el cerebro tiene la capacidad de reinventarse, de regenerarse. Espasticidad le llama ella. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que lo podemos hacer, que nuestro cerebro está equipado para hacerlo y que hay que trabajarlo desde la puerta que se llama la voluntad y el conocimiento. En el día de hoy, nosotros hemos querido transmitirle, número 1, la urgencia de todo este proceso de transformación. Número 2, qué significa tener una mentalidad digital. Número 3, en un entorno laboral, ¿cuáles son los peligros de no transformarse digitalmente? Hablamos de nuestra propia empleabilidad. Y número 4, la habilidad que tiene nuestro cerebro de ayudarnos en el proceso de transformación. Así que nuestra invitación en la noche de hoy es justamente esta, que te puedas proyectar, evaluar, autoevaluar en todos estos conceptos que hemos estado compartiendo y que puedas hacer la tarea. Vamos a dejar un espacio ahora para preguntas. Tenemos el tiempo que quieran. Yo estoy aquí mientras haya preguntas. Muchísimas gracias por estar en la audiencia en el día de hoy. Aquí le dejo nuestras redes sociales. Estos temas los cubrimos de manera continua, tanto desde las redes de IDEOX como desde las redes personales nuestras. Mencioné el metaverso, es un tema del cual muchos nos han pedido que escribamos y tenemos 2 newsletters ya bastante robustos y simples para entender el mundo del metaverso. Lo pueden encontrar en nuestra cuenta personal de LinkedIn y vamos hacia una tercera entrega de ese tema. Por eso quisimos pues mencionarlo. ¿Por qué? Porque se conecta. Si nosotros no entramos con una mentalidad digital a esta realidad, nos vamos a perder lo que viene en los próximos años. El metaverso no es cuento de caminos, es una realidad y si siguen nuestra newsletter van a entender por qué. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, Belice, en un momento de preguntas. Voy a mirar el chat y voy a mirar la cajita de preguntas y respuestas. Excelente, Caril. Muchas gracias a ti por compartir, como siempre, con nosotros estos conocimientos. Y tenemos algunos comentarios en el chat, tenemos algunas preguntas y nos comenta un participante: la resistencia al cambio es el miedo a la innovación. Nos comparte este comentario. Tenemos otros comentarios, pero vamos a pasar a las preguntas, Caril, que las personas nos han escrito en espera de tus respuestas. De acuerdo. Nuestra primera pregunta dice: ¿considera usted que la transformación debe empezar primero a lo interno de la organización o hacia el cliente? Completamente con una persona, la cultura interna de la organización, los procesos, herramientas para habilitar una estrategia cliente céntrica previamente diseñada y eso se proyecta hacia afuera. Si comenzamos con el cliente externo, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con muchas empresas durante la pandemia, que se les dio la costura. ¿Qué significa esto? Que habían hecho grandes procesos de transformación digital en el front. ¿Qué es el front? Aplicaciones, páginas web, WhatsApp para atender servicios, pero el mid, que son los procesos, y el back, que es esa estructura de herramientas para darle vida a los procesos, estaban análogos. Entonces, cuando todos nos fuimos a casita, ¿qué pasó? ¡Brum! Se cayó, se nos vio la costura, no éramos digitales. Por eso comienza desde dentro, pero no montando herramientas, comienza en la cultura. Así que importantísimo entender que si nosotros no nos transformamos de manera individual y luego eso impacta la cultura organizacional, el proceso de transformación va a ser mucho más doloroso, va a ser mucho más largo y su tasa de acierto va a tender a descender. Muchas gracias, Caril. Nuestra próxima pregunta dice: ¿qué lecturas nos sugiere usted para ampliar sobre este tema o qué contenido, material, qué sugerencia tiene para que podamos desarrollarnos en relación a este tema? Mira, creo que la pregunta la hace Silvia. Silvia, hay un libro, la verdad no estoy segura si está en español, pero lo puedes buscar en Amazon. Se llama What's Your Digital Mindset? ¿Cuál es tu mentalidad digital?
son dos autores americanos que tomaron el caso del BBVA, este gran banco español, que hizo una transformación digital extraordinaria. De hecho, su acierto fue de su expresidente Francisco González, que dijo en el año 2008, en el futuro nosotros nos vamos a convertir en un ecosistema digital y vamos a dejar de ser un banco. Así que cuando un CEO de una empresa tan grande lanza un mensaje como ese, muchas personas observan. Y así ha sido. Entonces, estos autores comenzaron a buscar pues la historia y lo que fueron ellos haciendo para llevarle como el track de lo que iban implementando y poder medir el nivel de impacto de cada una de esas iniciativas. Ahí vas a ver con muchísima claridad todo este proceso del que nosotros hemos estado hablando hoy y por qué ha sido tan acertado el proyecto de transformación digital, de convertirse en un ecosistema digital en vez de ser un banco. Es un libro que te va a dar todas las herramientas. Hay muchísimos otros materiales de lectura, pero creo que con ese puedes entender bastante bien lo que estás buscando. Excelente, Caril. ¿Qué hacer si por mi edad no puedo aprender, no logro aprender, ni logro adaptarme a la digitalización? El señor Rubén nos pregunta. Bueno, Rubén, yo te voy a retar. Yo creo que aquí no hay un tema de edad y que ciertamente lo importante es que encuentres cuál es la puerta que tienes cerrada en tu mente, porque digitalización es incluso aprender a ir al banco de manera digital, aprender a pagar un servicio a través de un aplicativo. Entonces, cuando tu mente se cierra y dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedes porque tu cerebro recibe el comando, no puedo. Entonces, te decía al final de nuestra charla hace unos minutos que el cerebro está capacitado, el cerebro tiene las herramientas y que la puerta que la abre se llama la puerta de la voluntad. Entonces, mi reto es justamente encuentra si es que te estás diciendo de forma permanente no puedo o si estás intentando entrar a través de un gran proceso de digitalización cuando puedes comenzar con los pequeños. Descárgate una aplicación que te sirva para escuchar música, como Spotify. Si manejas aún, intenta utilizar Waze para trasladarte de un lugar a otro. Si tienes un joven en tu entorno, un compañero de trabajo, un hijo, un sobrino, un hermano, pídele que te habilite la herramienta, la aplicación de tu banco para que puedas comenzar a ver por lo menos tus cuentas, porque el cerebro comienza a recibir los mensajes. Ese es mi reto y mi invitación en el día de hoy. Yo definitivamente me niego a creer que no puedas. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas relacionadas y vamos a contestársela a estas personas. Dicen, Caril, ¿qué hacer en una entidad la cual se resiste al cambio y donde al parecer solo un pequeño grupo de un nivel jerárquico puede hacer aportes e inducir el cambio? Y en ese mismo orden, ¿qué pasará con esos jefes que no quieren ajustarse a estos cambios? Bueno, son dos preguntas completamente diferentes, las vamos a abordar de manera diferente. En la primera, la verdad es que hay una frase que la dijo Adela al principio, yo la repetí, es que hay empresas, organizaciones que van a desaparecer porque no hicieron su proceso de transformación. Si la resistencia al cambio tiene que ver con no transformarse hacia una organización más digital, con una estrategia cliente céntrica, comenzando por el colaborador como cliente interno primero, con incorporar herramientas para habilitar la estrategia cliente céntrica, lamentablemente está destinada a desaparecer. O sea, no lo digo yo, lo dicen las tendencias. Y solamente hay que mirar lo que ha pasado desde el 2020 a la fecha. Entonces, en ese caso, pues, nos toca como individuos saber si vamos a seguir luchando para ayudar a otros a ver el norte o si hay un momento donde tenemos que decir hasta aquí llegamos. Porque la realidad es que no le queda mucho tiempo. La era digital no espera por nadie y el cliente digital menos. El 4.0 no espera por nadie nada.
sencillamente, si no me sirves como hoy, yo espero, es el cliente más infiel de la historia de la economía del mundo. Entonces, la segunda pregunta era, ¿qué hacer con esos jefes que se resisten al cambio o con esos colaboradores que se resisten al cambio? Pues bueno, quienes han estado cerca de mí y han trabajado conmigo y han pues colaborado en otros entornos, van a reconocer esta frase. Yo siempre digo que nuestro deber como líderes organizacionales, como empresarios, como emprendedores, como profesionales, es ayudar a otros a ver el norte, invitar a otros a transformarse, acompañarlos en el proceso, darle herramientas, hacerles ver la necesidad, la oportunidad. Y si en un momento dado ya no da más, entonces te vamos a extrañar, porque definitivamente esto es un Amtrak, es un tren que te pasa por arriba, no te le puedes parar el frente a las tendencias de transformación. Entonces, mientras más temprano entendamos que nuestra empleabilidad futura depende de todos estos procesos de transformación individual, entonces vamos a comenzar a ver una bajada de resistencia. Estamos allí y hay una clase en nuestro programa de transformación digital que hablamos justamente de los miedos. ¿Cuáles son los temores que evidencia un colaborador o un líder que se resiste a la transformación digital? Y es simple. El 80% del que hablamos hace un rato. Temor al cambio, temor a no entender el nuevo mundo y quedar en ridículo, temor a verse como el que abraza más rápido un proceso de transformación que el resto de sus compañeros le tiene pavor y que se hable en los pasillos, esta gente tan loca inventando esto no va a funcionar, entonces yo creo, pero no lo quiero decir porque no me quiero ver mal. Esos son los temores. Mientras más rápido nosotros identifiquemos el origen del temor que va a generar la resistencia, como dijo uno de los compañeros hace un rato, la resistencia a la innovación, más fácil será desactivar la resistencia o desactivar al colaborador. Una de las cosas. Muchas gracias, Caril. Nos pregunta el Señor Jesús, ¿cómo se logra aplicar la empatía a través de la tecnología? Muy buena pregunta, Jesús, y qué bueno que la hiciste. Pues mira, ese proceso de H2H, de H2H o Human to Human que hablamos hace un rato, ¿a qué se refiere? A entender cuáles son las respuestas que estaría buscando un cliente en la medida en que interactúa con la tecnología. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente yo estuve interactuando con el robot de Amazon, porque hicimos un pedido de algo que mi hijo lo pidió por equivocación y me tocaba devolverlo. Entonces, ahora tienen muchísimas nuevas opciones de devolución. Entonces, yo entré a Amazon, yo sabía que yo estaba chateando con un bot, pero ¿cuál es la sensación que yo me quedo con ese interacción? De que fue muy personalizado el servicio. Y te voy a poner el ejemplo. Yo me iba de viaje, yo iba a estar en una ubicación particular, Amazon me dijo, ¿cómo lo vas a devolver? Entonces yo dije, bueno, prefiero devolverlo yo presencialmente en un punto de acopio, y me dijo, ¿en qué dirección vas a estar? Y tan pronto yo le puse la dirección, me desplegó un mapa y me dijo, en este mapa tienes este Whole Food, que ya sabemos que lo compró Amazon. Este Whole Food está a 9 minutos caminando de donde vas a estar. Este está a 13, este está a 15. ¿En cuál te conviene de todos? Y yo elegí el de 9 minutos. Ah, perfecto. Me imprimió inmediatamente mi código, me facilitó mi código QR y yo lo guardé en mi celular y con eso yo hice mi devolución. Yo estaba interactuando con una máquina, pero la máquina ya está con inteligencia artificial equipada con todas las preguntas que un cliente pudiera estar haciendo de forma tal que se le da las respuestas antes. Lo próximo que yo iba a hacer era, ok, si es presencial, ¿a dónde que me queda más cerca? Pues ya me ofreció la opción. Eso es incorporar inteligencia artificial para que la máquina aprenda de las interacciones, y si el caso se va completamente de la mano de la máquina, entonces me pasa a un humano. Pero eso siempre va a ser la última parte. ¿Por qué? Porque el humano está para agregar otro tipo de valor. Eso es empatía a través de la tecnología. Espero haber respondido tu pregunta. Excelente, Caril. Nos pregunta la señora Tanya, ¿cuáles consejos puede dar
para persuadir o convencer a una persona con edad de 60 años que está renuente a utilizar los medios digitales en el trabajo para que utilice dichos medios? Tanya, te voy a invitar a que entres al canal de YouTube de AFP Popular, descargues este webinar y se lo coloques a tu compañero de trabajo de 60 años. Yo creo que la manera más robusta de hacerle ver que su resistencia juega en su contra es entendiendo que su empleabilidad, por sobre todas las cosas, está en juego, porque los canales digitales, la digitalización de los procesos no se van a detener. Esto va a más. Entonces, mi recomendación es que, pues, le hables de todos estos conceptos que hemos estado hablando hoy. ¿Qué mejor que poniéndole el webinar? Play. Excelente recomendación, Caril. Tenemos otra pregunta del señor Rafael y dice, en un negocio familiar donde no se tiene una cultura clientecéntrica, ¿cómo se puede ir guiando hacia esa cultura? Mira, tiene que haber un disruptor conceptual. O sea, alguien tiene que haber entendido que es necesario. Creo que si eres tú que estás en este entorno, lo entendiste, porque estás haciendo la pregunta correcta. Y trasladarle el sentido de urgencia. O sea, hay que dejarle saber dónde estamos, dónde están las tendencias, qué está pasando en nuestro entorno, en nuestro sector. Desconozco el sector en el que te encuentras, pero dónde estamos, en qué sector nos estamos involucrando. Y preparar el caso, tener unas cuantas notas que permitan que en una próxima reunión de estatus para revisar los estados financieros de la empresa, tú sueltes esa molotov, porque al final se trata de crear espacios de conversación, entendiendo que una golondrina no hace verano y que necesitas ganar adeptos a la causa. Y las personas se convierten y se convencen mucho más fácil porque les demos data dura y porque podemos agregarles pues valor con todas las cosas que le compartimos. Muchas gracias, Caril. Vamos a responder 2 preguntas más para respetar el tiempo de los participantes. Y dice la primera pregunta de esta sección de cierre, ¿la empresa tiene algún modelo de programa para vender en línea? ¿Pudieras mencionar algún modelo de programa para vender en línea? Nos pregunta el señor Néstor, perdón. No me queda tan clara la pregunta, no sé si es que necesita comprender si hay modelos, exactamente. Bueno, lo importante, ¿alguna herramienta de programas para vender en línea? Miren, nuestra recomendación siempre es que no se desarrolle nada, porque hay mucha tecnología muy democratizada ya en el mundo. Lo importante es hacer una búsqueda del tipo de sector en el que se encuentran y poder, pues, si es de sector servicios, si es de sector de salud, si es de, bueno, eso es servicio también, si es de distribución, y poder entender qué herramientas existen en el mundo que nosotros podamos adoptar, porque hay muchas. A veces se adoptan, a veces se implantan y se ajustan a las organizaciones. Pero, por ejemplo, si yo mañana quisiera crear un e-commerce para competir con Amazon, no creo que tenga mucho sentido cuando ya realmente el mundo eso está creado y me puedo montar en cualquiera de esas plataformas que ya existen y sencillamente montarme en un canal de ventas que ya existe. No estoy tan clara de haber respondido su pregunta, pero por donde la interpreté, creo que por ahí van los tiros. Muchas gracias, Caril. Nuestra última pregunta dice, ¿qué podemos lograr con el metaverso? Bueno, el metaverso es un tema en sí mismo y veo que Fausto hizo la pregunta de si es entonces el metaverso el fin del mindset. Bueno, el metaverso es un mundo paralelo, el metaverso es un mundo completamente virtual donde vamos a tener una parte de nuestro tiempo, lo vamos a vivir allí, a trabajar, a socializar, a tener espacios de ocio. Ya toda la plataforma está montada, existe, tenemos todas las herramientas para poder acceder y accesar al metaverso. Lo importante es entender primero que todo qué es el metaverso, cómo funciona, qué hay en él. No es el fin del mindset, es una nueva manera
de vivir, por así decirlo, una experiencia en el mundo virtual. Es un mundo completamente sensorial. Muy importante, Fausto, que veo que hiciste la pregunta 2 veces, que te leas el newsletter porque va a ser muy fácil para ti de entender y de digerir. Una conversación que tuve con una colaboradora hace unos días que me hacía la misma pregunta, está con nosotros en la audiencia. Yo le decía, bueno, lo que pasa es que no podemos ver el metaverso como una extensión del mundo que conocemos, porque eso es como que nosotros digamos, vamos a ir a Marte y me voy a llevar una maleta de cosas de la Tierra que voy a necesitar en Marte. No, Marte tiene su propio ecosistema. En Marte se vive con elementos diferentes a los que se viven en la Tierra. Y eso pasa en el metaverso. ¿Por qué es tan importante entender el metaverso? Porque el metaverso se va a convertir en una fuente de competencia de modelos de negocios tradicionales. Y cuando nosotros comenzamos a ver quiénes están allí, quiénes han comprado lotes en el metaverso, quiénes están inmersos, qué marcas están haciendo su presencia de forma importante allí, te mandan un mensaje. Zara, Coca-Cola, Nike. Tenemos marcas resonantes que ya tienen espacios y han lanzado colecciones completas en el metaverso. Entonces, importante entenderlo, eso es un elefante muy grande, hay que comérselo por pedacitos, y la importancia por lo que lo estoy invitando a leer el newsletter es justamente porque no me va a dar el momento para poder explicar lo que explicamos allí en una trilogía. Son 3 newsletters, hemos publicado 2, pronto vamos a tener una tercera y te ayuda a entender un paso a paso de qué es, cuál es la terminología, cómo se entra al metaverso, para qué existe. Voy a leer un mensaje que escribió un usuario que dice, tengo 62 años y después de la pandemia jamás he ido a un banco. Todo lo hago a través de una aplicación. Eso es exactamente lo que le quisimos decir a la otra persona que nos hizo la pregunta sobre si no puedo. Es un tema de no tengo alternativa. Y si yo me propongo no tener alternativa, el cerebro entiende el mensaje. Hay muchas preguntas, me da muchísima pena no poder responderlas todas por un tema de tiempo. Comentarios extraordinarios. Gracias a todos por sus lindísimos comentarios. Gracias, Elba Russo, por estar en la audiencia. Me encanta saber que estás aquí. Esa es una de la generación de mi mamá, pero milenia de corazón y de mente. Ya no se pierde un solo webinar, ni mío, ni de ninguno de los compañeros que hemos pasado por aquí, por los webinars de Yo Aprendo con AFP Popular. Gracias de verdad por estar con nosotros en este espacio. Les recuerdo que tenemos el espacio grabado. En unos días va a estar en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de AFP Popular. Que pueden seguirnos en las redes y hacernos preguntas. Nosotros respondemos muchísimas cosas que nos preguntan por redes sociales y por supuesto será para nosotros un placer poder estar con ustedes en cualquier otra de nuestras entregas. Gracias, Fausto. Estoy mirando un mensaje un poco largo, lo voy a tratar de leer rapidito, para que no se me pierda cuando cerremos la llamada. Con ustedes, pues hemos estado hasta ahora. Una invitación más, me encantaría que alguien del equipo de AFP Popular, Adela, Belice, pues la puedan hacer. Excelente, muchas gracias, Caril, gracias a todos los participantes y continuamos.